Proposición no de ley de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos Asturias sobre remisión a la Cámara de información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualquiera de sus denominaciones desde 1946 al amparo de los artículos 206 y 304. Para la defensa de la proposición tiene la palabra los grupos proponentes. A no haber hecho llegar a esta presidencia el acuerdo entre ellos sobre el orden de intervención, tiene la palabra en primer lugar y, según el criterio de la Junta de Portavoces, el Grupo de Izquierda Unida, que es quien ha pedido la inclusión en el orden del día de este asunto. Gracias, presidente. Esta iniciativa trae causa de un impulso social que los grupos que la firmamos compartimos absolutamente. El impulso de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, que es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. Se trata de poner coto al monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia y que responde a la avariciosa actitud de la cúpula eclesiástica, que es incompatible con la proclamada naturaleza evangélica de pobreza, probidad y humildad. Pero en este caso, como en tantas otras ocasiones, la distancia entre lo que se hace y se predica es sencillamente años luz, es galáctica. Como sus señorías conocen, mediante ese sistema la Iglesia Católica podría registrar a su nombre en el registro de la propiedad todos los bienes que considerara sin más aportación documental que un auto de certificación del propio obispado. Es verdad que estamos ante un asunto extraordinariamente complejo, derivado del escándalo jurídico y económico de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, sin aportar título de dominio, que por tanto, por la naturaleza como por el número de bienes inscritos, nosotros consideramos que merece ser considerado como una cuestión de Estado en el que el Gobierno de España debe hacer mucho más de lo que está haciendo. Pero más allá del papel central del Gobierno estatal, el Gobierno de Asturias también tiene competencias directas en la preservación del patrimonio, como bien demuestra el importante esfuerzo económico realizado con dinero público en su conservación y mantenimiento. La primera, la de recabar y trasladar toda la información sobre esos bienes inmatriculados. Sin embargo, desde el año 2017, las entidades sociales solicitaron información por primera vez. Han pasado ya más de 4 años, hay que decirlo, y tras ese tiempo únicamente se ha conseguido información muy limitada y que no permite identificar la mayoría de los bienes de aquellos inmatriculados con posterioridad al 98 y poco más. Sin embargo, esas inmatriculaciones como mínimo irregulares han venido realizándose por la Iglesia Católica desde 1946. Por ello, la información es insuficiente para saber hasta dónde ha llegado la Iglesia en su afán acaparador y, sobre todo, para encontrar posibles vías de solución. Pero, además, ese derecho a la información que se solicita atiende al principio de transparencia democrática. Por eso le pedimos al Gobierno en esta iniciativa que en el más breve espacio de tiempo posible recabe y traslade a esta Cámara información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde 1946, al amparo de lo establecido en la ley y en el reglamento hipotecario. Y no quiero finalizar esta intervención en defensa de la proposición no de ley sin referirme a la trapacería que ha supuesto la inmatriculación a favor del arzobispado de todos los bienes del prerrománico asturiano. El arte prerrománico asturiano es un caso paradigmático de la ilegítima privatización de bienes de enorme valor cultural y notorio arraigo popular. Hemos de recordar que todo el conjunto fue edificado entre los siglos VIII y X por los reyes astures como expresión arquitectónica de su poder monárquico. No se trata, por tanto, de monumentos construidos ni financiados por la Iglesia Católica. Por ello, resulta indispensable que las administraciones públicas pongan en marcha las medidas que sean necesarias para restituir al dominio público
el valioso conjunto monumental reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Solamente decir que llama la atención que el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, que ha anunciado que venderá bienes mobiliarios e inmobiliarios para pagar a las víctimas de abusos sexuales, pues aquí no solamente la Iglesia ha decidido no investigarlos, sino que encima roba el patrimonio de todos y de todas. Muchas gracias. Gracias, señora Ballena. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Muchas gracias, presidenta. En el Estado español produce el mayor expolio de bienes muebles e inmuebles de dominio público que pudiera suceder en los últimos siglos en cualquier Estado europeo. Una apropiación de bienes que deixó en manos privadas la gran mayoría del patrimonio histórico y cultural. En ningún Estado europeo, la simple autocertificación eclesiástica de un obispo o del subsecretario sirvió como razón única para poder inscribir en los registros de la propiedad bienes a nombre de la Iglesia Católica, una entidad privada. Estamos hablando con total seguridad de más de 100.000 bienes de todo tipo. Tendrían que declararse nules por inconstitucionalidad sobrevenida todas las inmatriculaciones posteriores a 1978. Y es imprescindible preservar para el futuro el dominio público de los bienes inmatriculados de uso religioso de especial relevancia cultural, como pasa en Francia o en Portugal, con la elaboración de una ley de patrimonio. Resulta imprescindible la transparencia y la publicidad exigibles a cualquier gobierno democrático. Tiene que conocerse la situación y la realidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica con este mecanismo irregular. La exigencia de la publicación de todas las notas simples registrales desde 1946 es absolutamente irrenunciable. No lo hacer nada más se puede calificar como falta de transparencia y sería una actitud absolutamente antidemocrática. El pasado 17 de mayo de 2021, el Gobierno de Asturias contestó por escrito a varias preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos Asturias referentes al proceso de inmatriculaciones. De las respuestas recibidas, sáquense en conclusión varias reflexiones e informaciones importantísimas. En ningún momento se fai referencia a las notas simples anteriores a 1998, solicitadas por el Grupo de Inmatriculaciones en septiembre de 2020. Sigue en sin conocerse cuál es la situación del documento presentado ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, si se trasladó al Colegio de Registradores de la Propiedad de Asturias o si se recibió de alguna respuesta del mismo. Pero hay otros datos también muy interesantes. La finca na que está la Foncalada es de titularidad del Concello de Ubieu. La Iglesia de Santa Cristina de Chena inmatriculóse el 15 de enero de 2010 a nombre de la Iglesia Católica. La Iglesia de San Miguel de Lliño inscribióla el 17 de aviento de 1929 la Iglesia. La Iglesia de San Salvador de Valdedios inscribióla el 2 de aviento de 1993 la Arzobispado de Ubieu. El solar del antiguo cementerio de Santullano, en el que está la iglesia prerrománica, inscribióla el 20 de febrero de 1981 la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, según viene en el documento. La iglesia de Santa María del Naranco no figuraba inmatriculada a fecha de 4 de marzo de 2020. No constaba inmatriculación en el caso de la iglesia de San Salvador de Priesca. Y la Catedral de Ubieu no aparece inscrita a fecha de 20 de marzo de 2020. El Gobierno de Asturias reconoce por primera vez que parte de los bienes del prerrománico asturiano no los inmatriculó la Iglesia Católica, según informaron los registros de la propiedad. Entre ellos, como decíamos, Santa María del Naranco, la Catedral de Ubieu y San Salvador de Priesca, aunque pudiera haber otros más, dado que nada más investigaron aquellos que figuren en el libro blanco del prerrománico. Esto supone un cambio radical respecto a lo afirmado en el citado libro y las propias declaraciones de la Dirección General de Patrimonio y tiene importantes consecuencias.
Y es necesario considerar directamente bienes de dominio público aquellos bienes prerrománicos que non tean inmatriculados y recollelo asina en toda información y documentación que se publique dende les distintas consellerías. Igualmente, é competencia del Gobierno la difusión e información turística y cultural sobre esos bienes. Y es necesario considerar la realidad por inconstitucionalidad sobrevenida, la nulidad, perdón, por inconstitucionalidad sobrevenida de las inscripciones realizadas non registros con posterioridad a 1978. Y es necesario considerar la nulidad por vulneración de la propia ley hipotecaria de aquellos bienes destinados al culto y inmatriculados antes de 1998. Pero, en cualquier caso, resulta imprescindible la transparencia y publicidad exigibles a cualquier gobierno democrático sobre el conocimiento de la realidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante este mecanismo irregular. Por último, es ineludible la exigencia de la publicación de todas las notas simples registrales desde 1946 a lo menos, y una cuestión absolutamente irrenunciable que el Gobierno de Asturias tiene la obligación de cumplir e investigar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, presidente. La verdad que lamento no haber entendido íntegramente la intervención del señor Palacios, pero he entendido alguna parte. He entendido perfectamente la intervención de la señora Ballina. Señor Palacios, deberíamos empezar por aplicar el decálogo católico, del que usted dice que es practicante y que dice el mandamiento octavo: no darás falso testimonio ni mentirás. Lo hemos visto muchas veces hoy en este pleno. Incluso el propio presidente del Principado dijo que no sabía condenar un ataque LGTBI, cuando sí lo hizo el Grupo Parlamentario de Vox hace una semana y por escrito. Pero bueno, en fin. Vamos a votar que no, como no podía ser de otra manera, porque su planteamiento es demagógico y no busca realmente hacer justicia material de nada. Es una segunda generación de este Frente Popular que antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil mataba a monjas y curas, y hoy persigue a la Iglesia a través de sus bienes y en lo económico, ¿no? Esa extrema izquierda de aquella época, en la que no lo digo yo, lo decía Manuel de Irujo, del PNV, si recuerdan, ministro sin cartera del gobierno de Largo Caballero, que denunció el asesinato de miles de religiosos por parte de los militantes del Frente Popular, una acción que fue planteada y deliberada. 10.000 sacerdotes, religiosos y religiosas, entre ellas las 3 enfermeras de la Cruz Roja de Somiedo. Y a pesar de esta inquina que traslada constantemente, que entiendo, no acabo de entenderla, la extrema izquierda contra la Iglesia, solo encuentro un motivo, y es que la Iglesia ha conseguido hacer lo que nunca ha conseguido en toda su historia la extrema izquierda, y es atender mejor que nadie a los más vulnerables. Y simplemente quieren acabar con una organización que atiende a los más vulnerables más y en más número de lo que ha hecho nunca la izquierda o la extrema izquierda. Por eso quieren acabar con ella. Y voy a decirle qué hace la Iglesia con esos bienes que ustedes quieren perseguir, porque solo pretenden perseguir lo de la Iglesia y no del resto de administraciones que desde el año 48 también, con un simple certificado del secretario del Ayuntamiento, podían inscribir los montes vecinales a su nombre. Esos no los quieren perseguir, ¿no? Solo los de la Iglesia. Una de las actividades de la Iglesia más reconocidas es su labor social y caritativa, que realiza a través de esos bienes que ustedes persiguen. Más de 9.000 centros sociales de la Iglesia en el año 2019 dieron asistencia a más de 4 millones de personas. En 2019 es la última memoria publicada por la Iglesia. 4 millones de personas. Números que se han disparado, por supuesto, a 2020 y 2021. Más de 160.000 inmigrantes, 18.000 drogodependientes. Atendieron 78 centros para la mujer y víctimas de la violencia. Esos bienes que quieren perseguir ustedes son utilizados para esto. No sé lo que harían ustedes con ellos. No sabemos lo que querían hacer con la Catedral Mezquita de Córdoba. No lo sabemos. Menos mal que todas esas inmatriculaciones que desde el año 98 hasta 2015 se dieron información al Gobierno, 35.000 bienes, más de 500 en Asturias, el Gobierno de la Nación dijo que no se había cometido ninguna irregularidad, 35.000 bienes.
En el ámbito educativo también, esos bienes que pretenden perseguir, tienen 2.600 centros educativos y atienden a 1.500.000 alumnos, con 130.000 trabajadores, esos bienes que quieren perseguir. Tampoco sé muy bien, esas revisiones de inmatriculaciones, las conocen ustedes, el listado de aquí del Principado de Asturias, desde el año 98 hasta 2015, cementerios, iglesias. ¿Qué pretenden ustedes con esto? Simplemente perseguir a una entidad que atiende mejor y más a los más vulnerables que la extrema izquierda y que la izquierda. Por eso quieren seguir persiguiéndola ahora por medios económicos. Y esos grandes patrimonios culturales que gracias a la Iglesia se conservan y generan pues 225.000 empleos y generan más de 22.000 millones de euros al año en economía real, que se repercute a todos los ciudadanos también. Así que nosotros votaremos que no, porque no se han cometido ninguna irregularidad y porque esos bienes dan mal servicio a lo que darían si los utilizaran ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, presidente. Muy buenos días de nuevo, señorías, señor Palacios. Esta proposición no de ley conjunta con señor Palacios y señora Ballina, evidentemente. Esta proposición no de ley conjunta que hoy traen a la Cámara no la compartimos y ya les adelanto que vamos a votar en contra. La exposición de motivos ya incluye errores claros y quiero pensar que no malintencionados. Se quiere asociar cronológicamente el inicio de las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica con la dictadura franquista, pero ustedes saben perfectamente que eso no es así y no es como ustedes lo afirman. Las inmatriculaciones por certificación, tanto por parte del Estado como de la Iglesia Católica, para registrar sus propiedades datan del año 1863, año en el que se aplican los dos primeros decretos que desarrollan el funcionamiento del registro de la propiedad. Este procedimiento especial, mediante certificaciones, se habilitó, dado que muchos de los bienes de la Iglesia Católica no disponían de título de propiedad por diferentes razones históricas o debido a la antigüedad de sus propiedades o por otras causas, como pueden ser las desamortizaciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX, que dejaron sin título de propiedad una parte importante de los bienes de la Iglesia Católica. La inmatriculación implica que se inscribe por primera vez un bien en el registro de la propiedad, pero no otorga la propiedad, sino que tiene simplemente una función certificativa, aportando seguridad jurídica. El sistema prevé, de hecho, un periodo provisional de 2 años para subsanar errores y para poder plantear alegaciones. Se puso en el año 98 fin a una anomalía legal, una anomalía discriminatoria e inconstitucional que no permitía a la Iglesia registrar los lugares de culto católico, mientras que, sin embargo, el resto de confesiones en España sí que podía hacerlo. Este procedimiento especial de inmatriculación por certificación estuvo vigente hasta el año 2015. A partir de ese año solo se permitió inmatricular por los cauces ordinarios, sin posibilidad de hacerlo por el modo especial, tal y como hacía también el Estado. Debemos de recordar que actualmente las instituciones públicas sí que pueden seguir inmatriculando por certificación. Miren, si los grupos parlamentarios que presentan esta proposición no de ley, Podemos, Izquierda Unida, consideran o tienen constancia que existe algún tipo de ilegalidad respecto a cualquiera de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, o bien consideran que se han podido producir un conjunto de inmatriculaciones de manera irregular, pueden perfectamente, si lo saben, acudir a los tribunales o bien instar a la Fiscalía General del Estado a investigarlo, como se ha hecho en otros procedimientos. Además, los grupos proponentes también exponen o alegan en su exposición de motivos que las inmatriculaciones por parte de la Iglesia merecen ser consideradas un asunto de Estado y se tiene que arbitrar una solución global. Bueno, pues si ustedes creen eso, lo tienen mucho más sencillo que traer esta proposición no de ley a la Junta General, ¿no? Forman ustedes parte del Gobierno de España y, por tanto, pueden intentar articular mayorías en el Congreso, lleven este asunto a esas instancias y actúen siendo consecuentes con su argumentación. Si requieren información al respecto de estas inmatriculaciones, pídanla por los cauces correspondientes a las instituciones competentes para ello. Y si detecta, repito, que se cometen algún tipo de irregularidad respecto a cualquiera de los trámites contemplados legalmente para acceder a esa información, también lo pueden denunciar.
Pero no consideramos necesario hacer uso sesgado y partidista, en este caso, de este asunto en la Junta General, porque simplemente les conviene mediáticamente para agitar viejos prejuicios, en este caso contra la Iglesia Católica. Vamos a seguir defendiendo la Constitución española y el modelo de Estado confesional del que nos dotamos en España por un consenso mayoritario. Vamos a mantener una actitud de colaboración, de respeto, pero también, naturalmente, siempre separando el Estado de la Iglesia Católica y del resto de confesiones de España, pero evidentemente, y lo sabe perfectamente, en esa proposición no de ley no nos vamos a encontrar y vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Primero quisiera anunciarles que vamos a votar a favor de esta iniciativa. Y más que nada porque, ajustándonos a la literalidad de su demanda, solo es recibir la información de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde 1946. Y como regula el artículo 221 de la Ley Hipotecaria, los registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos. Y con respecto a las inmatriculaciones de la Iglesia, podemos estar a favor o en contra, nos gustará más o menos, pero se han hecho conforme a la ley. Y sí me gustaría, por tanto, si me permiten, hacer un poco de historia legislativa, aunque repita algunas argumentaciones que ya se han hecho por otros grupos. Primero, me gustaría decir que no es cierto que la posibilidad de matricular las fincas no inscritas por parte de la Iglesia en el registro de la propiedad nazca con la reforma de 1946. En realidad, la equiparación de las certificaciones expedidas por la Administración para matricular su patrimonio con la de la Iglesia y las autoridades eclesiásticas viene del reinado de Isabel II, 1864, como se ha dicho aquí. Luego, la reforma hipotecaria de 1946 permitía esa facilidad de matriculadora a la Iglesia, pero excluía los bienes de uso general, público y también que pertenecieran a la propia Iglesia. Es decir, la ley, que luego se desarrolló con un reglamento hipotecario del 47, no permitía la matriculación de los lugares de culto. Posteriormente, el Real Decreto de 1998 habilita la inmatriculación de los bienes inmuebles de dominio público, al hacerse evidente que mantener la exclusión de estos bienes públicos en el registro era un error clamoroso que favorecía el expolio con usurpaciones del dominio público marítimo terrestre, de vías pecuarias y del dominio público hidráulico. Y era lógico que esa posibilidad de inmatriculación de los bienes públicos se extendiera también a los templos católicos. Con la actual ley hipotecaria y la reforma de 2015, se excluye a la Iglesia de los procedimientos matriculadores a raíz, como se ha dicho aquí, de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no cuestionaba la posibilidad de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica, sino que se extrañaba que esa posibilidad no se extendiera a otras confesiones, lo cual era contradictorio con un Estado aconfesional como es el español. A resulta de todo ello, ya lo anunciamos que entendemos que solo a través de los tribunales, por quien acredite un interés protegible sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia, puede ejercerse una reivindicación de la propiedad, y no mediante un proceso general impulsado por una administración. Porque, como ya le dije, estas inscripciones, nos guste más, nos guste menos, en el momento en que se realizaron, se hicieron dentro del marco legal, y así lo ha declarado el Colegio de Registradores de España. Y además les quiero recordar un principio constitucional, el principio de la seguridad jurídica. Para finalizar, quiero resaltar que Ciudadanos defiende la existencia de un Estado aconfesional, en el que no haya privilegios, tampoco en cuanto al pago del IBI, y que también somos favorables a una gestión más transparente de los monumentos de culto, en la que podamos hablar incluso de una gestión compartida y los ingresos y los beneficios no solamente reviertan en la conservación de esos lugares de culto, sino que también sirvan a fomentar los territorios en los que se radican. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente. Señorías, estamos aquí con un tema recurrente. Una y otra vez, cuando no se les ocurre otra cosa, atacamos a la Iglesia Católica y pasan en un momento de la memoria histórica a la memoria histérica. Porque, miren, volvemos otra vez con las inmatriculaciones. Hacemos una PNL que lo que se pide, bueno, ya habla de la Iglesia Católica y sus denominaciones. Una, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con 40.000 instituciones, pero denominaciones, una. Y lo centran en el año 1946. ¿Por qué? Porque les interesa mantener ese hilo de la Iglesia y el franquismo. Y no es así, señores. La ley de 1946, en estos términos, es igual que la que había en 1861, con la ley hipotecaria. Por cierto, Franco no había nacido. En el 63 se crea el registro de la propiedad y ahí aparecen las inmatriculaciones. Las inmatriculaciones mediante las certificaciones, que se habla de que se estaba inmatriculando sin expediente de dominio. Es que no era necesario, era una de las 3 maneras en las que se podía inmatricular, mediante expediente de dominio, mediante una certificación o mediante la propiedad, la demostración de la propiedad. Evidentemente, la Iglesia en España lleva desde el siglo I y hasta 1863 hubo muchos edificios, tierras que no podía poner a su nombre porque no existía un registro y tampoco existía necesidad de garantizar la propiedad porque en esos casos nadie dudaba y nadie ponía en cuestión quién era de la Iglesia, como tampoco quién era del Ayuntamiento, porque no nos olvidemos que aquí no es solo la Iglesia quien entraba en este proceso, eran también las instituciones públicas. En los 2 primeros decretos que regulan el funcionamiento del registro se anima a que se inmatricule y a que se registre. Y desde ese momento la Iglesia es lo que hace. No nos olvidemos que la inscripción de bienes en el registro no otorga la propiedad. Sencillamente tiene una función probatoria o certificativa. Y como decía otra señoría, hay 2 años por si alguien no está de acuerdo, puede reclamar. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos cargando, como hacemos cada poco, sobre la Iglesia Católica. Y la verdad, están pidiendo un listado que podían haber hecho una solicitud de información o podían habérmelo pedido a mí, porque es público. Están pidiendo algo público. Yo se lo regalo. Bueno, no se lo regalo, las fotocopias las hace usted, pero se lo dejo. Y aquí lo tiene, todo. Pero mire, hablan de Iglesia Católica, hablan de robo, de expolio. Me da vergüenza, me da vergüenza. Miren, Cáritas, las colas del hambre. Las colas del hambre, ¿a dónde llegaban? Llegaban aquí. No llegaban a un sitio donde había un círculo morado, no llegaban a un sitio donde había una hoz y un martillo. Están llegando a un sitio donde hay una cruz de madera. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Guarden silencio. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, como estamos comprobando, sin lugar a dudas, el tema de las inmatriculaciones es un tema complejo donde los haya, apasionante, pero tiene sus características y su devenir a lo largo del tiempo. Ya lo hemos escuchado a lo largo de las intervenciones del resto de los grupos. Y yo, aunque ya se ha dicho también, me gustaría que quedara claro que cuando hablamos de inmatricular, estamos haciendo referencia a una primera inscripción en el registro de la propiedad, pero que esta inscripción no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. Quiero decir, la inscripción da publicidad y, aunque sirva para presuponer la titularidad, no otorga la propiedad del bien inscrito. Dicho esto, también quisiera decir que el Grupo Parlamentario Socialista comparte el fondo del asunto. El fondo del asunto es la posición privilegiada que históricamente ha tenido la Iglesia en nuestro país a la hora de inmatricular los bienes que así ha considerado oportuno, y consideramos también
que analizar esta situación no supone ni tiene nada que ver con las creencias religiosas que cualquier ciudadano pueda tener. Es absolutamente legítimo y es absolutamente entendible que se pueda revisar la forma en la que la Iglesia ha utilizado este privilegio. Nada más. El Gobierno del Principado de Asturias, en un ejercicio de total transparencia y colaboración, ha facilitado a esta Cámara toda la información de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica que les ha proporcionado el Colegio Oficial de Registradores y ha venido informando puntualmente a esta Junta General del resultado de todas las gestiones llevadas a cabo, que ustedes conocen que no han sido pocas. Esta misma información se ha recabado por el Ministerio de Justicia, por cierto. Constan ya publicados los listados de las demás propiedades inmatriculadas en la página web del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que es quien tiene las competencias en materia de inmatriculaciones, como ustedes saben. Como les decía, el Ministerio de Justicia tiene en sus páginas la siguiente información referente a este tema. Tiene una estadística general de la que se desprenden los datos expresados, un desglose de dicha estadística por comunidades autónomas, Asturias también, cómo no, así como un listado pormenorizado. Un listado de fincas inmatriculadas, también ordenadas por comunidades autónomas, y dentro de ellas por provincias y registros, término municipal al que pertenece, un breve dato descriptivo, indicación de si se trata de templos de la Iglesia Católica o dependencias anexas, la identificación del titular registral y si consta un título distinto de la certificación eclesiástica. Pero además de todo este trabajo, el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la viceconsejera de Justicia, se ha dirigido al Decanato del Registro de la Propiedad el 5 de febrero del 2021, en cuyo escrito solicita la información correspondiente a los bienes que han sido inmatriculados al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria con anterioridad a la modificación de 1998 de dicha ley. Es decir, esto que estamos pidiendo están pidiendo ustedes en la PNL ya está solicitado. Y no lo duden que en cuanto el Gobierno disponga de esa información, la traerá a esta Cámara para que todos la tengan a su disposición. También me gustaría decir que el Gobierno del Principado tiene el deber de protección y difusión del patrimonio cultural de Asturias por su valor histórico y cultural, pero no por la titularidad del mismo, sea esta pública o privada, esté inscrita o no, y no duden que seguirá cumpliendo con ese deber. En definitiva, votaremos a favor de esta iniciativa que entendemos que ya se está llevando a cabo por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Muchas gracias. Gracias.